Grande es este misterio de la piedad. Si se destruyeran los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Porque con un solo sacrificio hizo perfecto para siempre a los santificados. Justificados por la fe, tenemos paz para con Dios. Juntamente con Él nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Fundados Y firmes en la fe, tenemos paz para con Dios. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Tiene su Biblia, le invito a que lea conmigo y vamos a dar lectura juntos y lo vamos a estar haciendo en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y del Espíritu Santo, diciéndonos el Señor por medio de su santa y divina palabra. Jesús les respondió: de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Oramos al Señor. Padre, queremos darte gracias porque nos has dado traer la lectura de las Sagradas Escrituras. Ahora ha llegado el momento en que hemos de estar compartiendo la exposición de tu palabra. Pedimos de la iluminación del Espíritu Santo, de la revelación, Señor, para que podamos hablar con denuedo tu palabra, de modo que el mensaje, Señor, sea claro y a su vez sea contundente, Señor, de modo que sea saciada la sed y el hambre que hay en el alma de cada hijo tuyo, de cada hija tuya, de cada individuo, de cada hombre, de cada mujer, Señor. Ruego, Señor, porque la exposición de tu palabra venga en el poder, en la potencia del Espíritu Santo, cumpliendo el propósito para lo cual tú la envías, Señor, y así dejando todas las cosas en tus manos con la seguridad que eres poderoso para hacer todo y aún más abundantemente de lo que estamos pidiendo y entendiendo. Te damos gracias por medio del Señor Jesucristo. Amén. Y tomen asiento los hermanos. Alabado y santo sea el nombre del Señor. Hermanos amados, la nación de Israel, a quien el Señor Jesús dirigía su mensaje, porque Él no vino sino a las ovejas perdidas de Israel, tenían un muy alto concepto de sí mismo, creyendo acerca de sí mismo que porque eran descendientes de Abraham, eran una nación bendecida, eran una nación que merecían de la bendición. Lo cierto es que por años ellos, en vez de estar recibiendo la bendición, recibían la justa retribución de sus pecados. Recibían la justa retribución de sus pecados. Y el pecado llegó a hacerse tan común que se perdió toda sensibilidad y se convirtió la religión no en una expresión de vida, sino que se convirtió en un conjunto de ritos y de ceremonias. Por eso Jesús dijo que el esclavo, todo el que comete pecado, queda esclavo del pecado. Y para ellos la condición de pecador no era una condición aceptada por sí mismo,
Ellos no se veían a sí mismos como pecadores, no se veían a sí mismos como hijos de fornicación, no se veían a sí mismos como alguien que no merecía de la gracia de Dios. ¿Por qué? Porque ellos creían tener la gracia y tener la bendición asegurada por la descendencia que es según la carne. Pero Jesús les confrontó con la situación diciéndole: todo el que comete pecado queda esclavo del pecado. O sea que el pecado, uno puede hacer un examen acerca de sí mismo y puede darse cuenta si es justo o si es pecador. Una evidencia muy clara acerca de ello es que el que comete pecado queda esclavo del pecado, o sea que no tiene la posibilidad por sí mismo de libertarse de esa situación. No tiene la posibilidad por sí mismo de salir de esa condición. Por eso hay personas que luchan con los hábitos, luchan con la fornicación, hay personas que luchan con la mentira, con todo lo que nosotros consideramos o denominamos que es malicioso, que es pecaminoso, luchan y siempre es como que se encuentran como el hámster en la rueda, dando vuelta, 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 y nunca pueden libertarse por sí mismos. Amén. ¿Por qué? Porque es la evidencia justamente de que son pecadores, y por causa de que son pecadores están esclavizados de esa naturaleza y no pueden por sí mismos salir de esa condición. Amén. Por eso es que es necesario ser redimido, ser libertado de esa condición para poder venir a gozar de los beneficios de la libertad y de la vida nueva que es en Cristo Jesús. Ahora, nosotros tenemos que mirar que es una condición en la cual tenemos que rogar poder salir. Es una condición en la cual nosotros, cuando se nos presenta también la oportunidad de salir, tenemos que procurar salir. Amén, por la gracia que es de Dios, no por nuestros medios. ¿Por qué? Porque por nuestros medios nunca pudimos ni nunca vamos a poder salir. Amén, si no, no seríamos pecadores. No seríamos esclavos, sino que seríamos libres. Amén. ¿Por qué nosotros tenemos que mirar que es una condición en la cual el hombre o la mujer que escucha la palabra verdadera del Evangelio tiene que creer a la palabra del Evangelio y salir de esa condición? Porque dice, el esclavo no permanece en la casa permanentemente, sino que el hijo. Y de esto nos lleva a meditar y a reflexionar acerca de la vida eterna, porque Jesús dijo: creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Si no fuera así, os lo hubiera dicho. Pero voy a preparar morada. O sea que nosotros esperamos una morada celestial, una morada eterna. Entendemos que nuestra ciudadanía es de los cielos. Entendemos que nosotros tenemos una herencia incorruptible en los cielos, incontaminable, inmarcesible. Entonces, hermano querido y hermana querida, el esclavo no permanece permanentemente en la casa, sino que el hijo. Entonces, si yo todavía estoy en la condición de que soy un pecador y que estoy esclavizado por mi pecado, ¿cuál es mi destino eterno? Mi destino eterno es confiando en la misericordia y confiando en el amor de Dios que voy a tener un lugar. No. ¿Por qué? Porque el esclavo no tiene un lugar permanente en la casa. Solo el hijo tiene un lugar permanente en la casa. Lo dice la Escritura, no es que nosotros lo venimos a argumentar. Amén. Entonces, ¿cuál es el destino para los pecadores? Las tinieblas de afuera. Porque si no está dentro de la casa, ¿dónde va a estar? En las tinieblas de afuera. Amén. Hay dos lugares: o la morada eterna que Dios tiene preparada y reservada para sus hijos, o las tinieblas de afuera, donde es el lloro y el crujir de dientes. No hay un lugar intermedio, como mal enseñan algunas enseñanzas de algún tipo de religión. No hay un lugar intermedio. Están las tinieblas de afuera, donde es el lloro y el crujir de dientes, y están las moradas eternas que Cristo Jesús dijo que Él iba a prepararnos para nosotros, y que volvería y se tomaría a sí mismo y nos llevaría con Él.
para que donde Él está, nosotros también estemos. Amén. ¿Está comprendiéndolo? Entonces, es una situación que uno la tiene que tomar en cuenta y uno tiene que reflexionar en base de ella con un pensamiento profundo y no tomarlo livianamente y a la ligera, pensando, y bueno, Dios es amor, Dios es misericordia. Ciertamente que Dios es bueno, porque Jesús dijo, no hay bueno sino Dios. Ciertamente que Dios es amor, porque esa es la esencia de Dios. Amén. Y todo lo que nosotros podamos decir acerca de la bondad de Dios, de la misericordia de Dios, no erraríamos, pero también es justo. También es justo. Entonces, si yo no resuelvo mi situación y mi condición de esclavo, ¿merezco un lugar en la morada eterna o merezco estar en las tinieblas de afuera? Porque la Biblia dice que los injustos no heredarán el reino de los cielos. Entonces, si yo voy a las moradas eternas, ¿es por qué? Porque por la gracia de Dios salí de esa condición de esclavo del pecado. Pero si voy a las tinieblas de afuera, ¿es por qué? Porque habiendo oído la palabra verdadera del Evangelio, no apliqué el corazón para creer a la palabra verdadera del Evangelio para ser salvado. ¿Me está comprendiendo? Entonces nosotros tenemos que aplicar el corazón cuando Dios nos está hablando, porque si el que exhortó en el monte fue la palabra firme, ¿cuánto más el que exhorta desde el cielo? Amén. Alabado y santo sea el nombre del Señor. Entonces, hermano querido y hermana querida, esto es algo para lo cual nosotros tenemos que meditar, tener un pensamiento profundo, no tomarlo livianamente. Porque una vez la muerte viene el juicio. Y si yo no resolví mi situación, no se resolvió mi situación hoy, entonces puedo ir y dar a las tinieblas de afuera. La Biblia nos habla claramente acerca de que un hombre rico hizo bodas para su hijo y salió a buscar a los convidados y cada uno de ellos se excusaba diciendo que no podían ir. Enojado, el dueño de casa mandó a sus criados, vayan por los caminos, vayan por las encrucijadas e inviten a los que no fueron convidados. Ahí entró la iglesia, entramos nosotros. Y dice que cuando se hubo salido por los caminos y se invitó a los que no habían sido convidados, o sea, a la iglesia, todavía había lugar. Dijo, vuelvan a salir. El llamado final al arrepentimiento. El llamado final a creer a la palabra del Evangelio. Y dice que muchos entraron entonces en esas bodas, pero habiendo llegado el dueño de casa, vio que uno no estaba vestido de boda y le dijo, ¿quién te permitió entrar aquí? Y mandó a llamar a sus criados porque no estaba vestido de bodas y lo arrojaron en las tinieblas de afuera. Porque no estaba vestido de boda, le mandó a llamar a sus criados y lo arrojaron en las tinieblas de afuera. De todas estas cosas testifica la Biblia, de todas estas cosas testifica el Señor Jesucristo. ¿Está atento? Entonces, hermano querido, nosotros tendríamos que aplicar el corazón para creer, para oír, para pensar. ¿Cuál es mi condición? ¿Cómo estoy viviendo? ¿Soy salvo? ¿Fui rescatado? ¿Sigo siendo un pecador, esclavo de mi pecado, viviendo siempre en la misma condición? ¿Cuál es mi condición? Y reflexionando acerca de mi condición, examinando mi fe, tendría que preguntar,
por el camino del Señor, tendría que preguntar por la senda antigua para volverme por ese camino, porque todos nos descarriamos por un camino y nos hemos hecho inútiles, nos apartamos de Dios. Pero el amor de Dios se muestra para con nosotros, no queriendo que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento y puedan alcanzar la vida eterna. Entonces son cosas de las cuales nosotros tenemos que pensar, porque todo está escrito y todo fue hablado, y el que habló lo va a ejecutar. Números 23, 19 dice: no soy hombre, ni soy hijo de hombre, para prometer y no cumplir. Y el que dijo, lo hará. Y el que habló, lo ejecutará. Ya está todo dicho. Tan solo basta que nosotros nos despertemos a esta realidad para aplicar nuestro corazón a la palabra de Dios y para creer a la verdadera palabra del Evangelio, y mediante la fe poder alcanzar la salvación y poder alcanzar la vida eterna y tener la seguridad de que si Cristo viene, yo voy a volar con Cristo y voy a ir a poseer ese cuerpo de gloria del cual daba testimonio el apóstol diciendo: aunque mi cuerpo fuera deshecho, este tabernáculo terrenal fuera deshecho, tengo uno no hecho por la mano del hombre, sino hecho por Dios en los cielos. Hablaba de una tienda, de un tabernáculo, un lugar de morada. Alabado y santo sea el nombre del Señor. Por eso dice: si el Hijo de Dios os libertare, seréis verdaderamente libres. Entonces yo como esclavo no tengo la condición, no tengo el poder para ser libre. No puedo libertarme a mí mismo. Tengo que recibir la redención. Tiene que venir alguien y rescatarme, comprarme con un precio. Por eso es que Cristo vino a este mundo a derramar su sangre para pagar por la paga del pecado, porque la paga del pecado es muerte. Por eso consumó y expiró diciendo lo último que dijo: consumado es, entregando su vida a la muerte, derramando su sangre, porque todas las cosas por medio de la sangre son santificadas. Entonces pagó el rescate. ¿Para qué? Para que nosotros creamos a la palabra del Evangelio y vivamos con agradecimiento al Señor. Y vivamos con agradecimiento al Señor. Y no busquemos por nosotros mismos hacernos libres. No busquemos por nosotros mismos: no, ya mañana voy a cambiar. Cuando cambie me consagro, voy a la iglesia y empiezo a andar bien, y empiezo a servir, y empiezo a hacer las cosas de Dios. Porque eso es menospreciar la obra de Cristo, aferrándose a que uno por sí mismo va a poder cambiar, y por sí mismo uno no puede cambiar. La única manera en que uno tiene la posibilidad de cambiar es aplicando el corazón a la palabra de Dios, creyendo a la verdadera palabra del Evangelio y dejando que el que comenzó en nosotros la buena obra la perfeccione hasta el día de su venida. No se confunda. No se engañe a sí mismo, no caiga ante el engaño del pecado pensando el que por sí mismo usted va a poder libertarse, pensando que por sí mismo usted va a poder cambiar de vida. Si no viene un redentor, si no viene alguien al rescate de su vida, hermano querido y hermana querida, usted permanecería en la misma condición, sumido en el pecado, esclavo del pecado, imposibilitado por sí mismo salir de esa situación. Pero gracias sean dadas a Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, que a su tiempo Dios le envió, nacido de una mujer, el cual vino a este mundo, murió en rescate de nosotros los pecadores, para que hoy podamos creer a la palabra verdadera del Evangelio y ser rescatados de una vana manera de vivir. La persona que no vive la vida del Evangelio, la persona que no vive la vida de Cristo, es porque no le está creyendo a Dios. No es un problema de si puedo o no puedo. Es un tema de si creo o no creo.
Porque poder no puede ningún hombre. No hay hombre o mujer que por sí mismo pueda salir de esa condición. ¿No dice la Escritura en Romanos 3:23, por cuanto que todos pecaron, quedaron destituidos de la gloria de Dios? Entonces, al hablar de todos, nos incluye a todos. A mí, a usted, a nuestros hijos, los más grandes, los más chicos, sin importar la edad. En pecado fui concebido, dijo el salmista David. Por eso clamaba diciendo, crea en mí, oh Dios, un corazón recto y un corazón limpio y un espíritu recto. Entonces anunciaré, dice, tu palabra a las multitudes. ¿Por qué? Porque ninguno que no tiene una experiencia de ser regenerado puede anunciar correctamente la palabra del Evangelio. Si yo no fui rescatado, si yo no recibí la gracia de Dios, ¿qué voy a estar compartiendo? ¿De lo que no recibí? De lo que no tengo no puedo dar, pero de lo que sí he recibido, de eso yo puedo compartir, ¿no es cierto? ¿Alguien de lo que no tiene puede dar? No. Solamente se puede dar de lo que uno tiene. Entonces, ¿por qué razón? Preguntémonos, ¿por qué razón yo no estoy predicando el Evangelio, compartiendo la fe con otras personas? ¿Tengo seguridad en mi corazón de quién soy en Dios, de cuál es mi posición, de lo que Cristo hizo por mí? Si yo tengo seguridad, de lo que abunda en el corazón habla la boca. La razón por la que en muchos lugares no se está compartiendo el Evangelio es por la falta de esa seguridad, de esa confianza. Pero cuando uno tiene seguridad, no solamente tiene la seguridad, sino también ello le lleva a tener gratitud. ¿Por qué? Porque se da cuenta que lo que por sí mismo no pudo hacer, Dios a su tiempo lo hizo mediante el Señor Jesucristo. ¿Qué otra cosa puede hacer que dar gracias? Por eso el apóstol Pablo, cuando llegó a la condición en que dijo, maldito de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Más gracias doy a Dios. Cuando su pensamiento se concentró en la obra de Cristo, no tenía otra cosa que dar gracias. Y luego dice en el capítulo 8, ninguna condenación hay para los que están en Cristo, para los que no viven bajo la carne, el régimen de la carne, sino que viven bajo el régimen del Espíritu de vida que es en Cristo Jesús. ¿Está comprendiendo? Alabado y santo sea el nombre del Señor. Entonces, hermano, el poder para ser libre no se encuentra en nosotros. No insista en querer salir de su condición por sí mismo. Aplique su corazón a oír, a recibir la palabra de Dios. Deje que Dios esté obrando en su vida. Deje que Dios obre en su vida. Y lo que por sí usted no puede, Dios sí lo puede, porque para Dios todas las cosas le son posibles. Amén. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Esperar en Él. Por eso dice la palabra, el que en Él creyere no se avergonzará ni se apresurará. No se apresura, ¿qué quiere decir? Está esperando. No sale por sí mismo a querer salir adelante o a querer cambiar su condición o querer cambiar su situación. No se apresurará, dice. No sale adelante, espera. Y no va a ser avergonzado. ¿Qué significa? No va a tener que volverse atrás, humillado, sonrojado, porque creyó en alguien y ese alguien le falló. Porque todo el que cree en Él será salvo. Lo dice la palabra del Evangelio, ¿no es cierto? Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si creyeres con tu corazón y confesares con tu boca que Jesús es el Señor y que Dios le levantó de entre los muertos, serás salvo. ¿Cuál es la condición para ser salvo? Creer. Entonces, hermano, tenemos que pensar. Tenemos que primeramente examinarnos a nosotros mismos. ¿Por qué no salgo de la condición en la que estoy?
¿Será que Dios no tiene poder? ¿O será que estoy intentándolo yo por mí mismo de salir de esa situación y por eso es que continuamente fracaso? Y si estoy intentándolo por mí mismo, salir de esta situación y continuamente fracaso, ¿no será hora de que deje de hacerlo yo por mí mismo y de que aplique mi corazón a oír y a creer a la palabra de Dios para dejar que Dios sobre mi vida y que lo que para mí me es imposible lo empiece a hacer Dios? Y si aplico mi corazón para oír y para creer a la palabra de Dios y confío en el Señor, ¿seré avergonzado acaso por confiar en Dios? ¿No tendrá poder? ¿El que habló no lo hará? ¿El que dijo no lo hará? ¿El que habló no lo ejecutará? ¿Acaso es hombre o hijo de hombre para haber prometido algo y no cumplirlo? Entonces Él es merecedor de toda nuestra confianza. Él es merecedor de que descansemos en Él. Por eso se paró en el gran día y dijo: vengan a mí todos los que estén cargados y trabajados, que yo les haré descansar. Él es merecedor de toda nuestra confianza. Que depositemos en Él toda nuestra confianza. El Señor sigue siendo el mismo. Su mano no se ha acortado, sus oídos no se han cerrado. Sigue siendo el mismo. Basta con que nos volvamos a Él. El verdadero arrepentimiento es dejar de hacerlo por uno mismo y volverse a Dios. Por eso dice, dejen de cavar cisternas que no puedan retener el agua, habiéndose apartado de mí, fuente de agua de vida, para cavar cisternas que no pueden retener el agua. ¿Para qué vamos a ponernos a hacer algo con lo que no vamos a tener buen resultado cuando tenemos toda la gracia, tenemos toda la bendición, tenemos todo el poder, tenemos toda la sabiduría, tenemos toda la fortaleza, tenemos toda la honra, tenemos toda la gloria en el Señor Jesucristo? ¿Para qué nos vamos a poner a hacerlo por nosotros mismos cuando todo nos es dado por medio de la fe en el Señor Jesucristo? ¿No dijo Él: todas las cosas son vuestras y vosotros sois de Dios? Entonces, hermano querido y hermana querida, no estamos hablando cosas que son para entretener. Estamos hablando cosas que tienen valor para este tiempo, para poder vivir una vida feliz en estos tiempos, y que tienen un valor para la vida eterna, la cual es algo muy importante y que ninguno debe descuidar de vista. ¿Por qué? Porque si descuida de vista lo puede llegar a perder. ¿Me está comprendiendo? Los hombres no se pierden por las obras malas que hacen. Los hombres se pierden por haber descuidado de vista lo que Dios les ha presentado por la palabra verdadera del Evangelio. ¿No es que Jesucristo se convirtió en un testigo para el mundo de la obra de Dios, en un testimonio para el mundo de la obra de Dios? ¿No habían dos hombres crucificados al lado del Señor Jesucristo y los dos murmuraban y los dos blasfemaban? Pero en cierto punto uno de ellos dijo: nosotros estamos aquí por nuestro merecido castigo, pero este hombre no hizo nada. ¿Cómo alguien que está teniendo a uno al lado que está muriendo en la misma condición de él puede decir no hizo nada? Porque nadie va a la cruz por no hacer nada, ¿no es cierto? Y tampoco nadie es colgado de un madero por ser bendito. Dice: maldito todo el que es colgado de un madero. Entonces, ¿qué es lo que vio? En un punto, ese hombre meditó en aquello que oía en la sinagoga, que el Cordero cerraría su boca, que el Mesías cerraría su boca y como Cordero sería llevado al matadero, y que no abriría su boca. En un punto él recordó lo que le había enseñado. Y cuando él recordó, dijo: aquí está el Mesías. Por eso le dijo: cuando vuelvas en tu reino, acuérdate de mí. No se le perdió de vista el Mesías. Lo reconoció a la última hora y fue rescatado. De lo cual él recibió la palabra firme: hoy estarás conmigo, por cierto, en el paraíso. Que no se nos pierda de vista el Mesías,
que no se nos pierda de vista el Salvador, que no se nos pierda de vista la palabra verdadera del Evangelio por la cual Dios se complació en rescatarnos de la vana manera de vivir, porque a Dios le plació salvar al hombre por la predicación del Evangelio. Que no se nos pierda de vista, sino que le demos el valor que ella tiene, que crezca gratitud en nuestros corazones. ¿Qué es el hombre y el Hijo del Hombre para que tengas misericordia de él? Para que te acuerdes de él. Pensemos, ¿mereceríamos nosotros ir a las tinieblas de afuera? Sin duda que sí. ¿Mereceríamos el debido castigo? Sin duda que sí. Entonces, ¿no es una gracia que Dios nos haya rescatado al precio de la vida de su Hijo? Y no nos tiene que llevar eso a ensanchar nuestro corazón y estarle eternamente agradecido al Señor. Bendito y santo sea el nombre del Señor. Por eso, hermano querido y hermana querida, que no se le pierda de vista el Mesías, sino puesto los ojos en el autor y en el consumador de la fe. No pongáis los ojos en las cosas de la tierra, poned los ojos en las cosas de arriba, donde está Cristo, sentado a la diestra de Dios. Oremos al Señor. Padre, te damos gracias por tu palabra, que nos llega, Señor, a modo de que podamos reflexionar en cuanto, Señor, a la gracia que nos es concedida por la palabra del Evangelio, Señor, a la gracia que nos es concedida por el Señor y Salvador Jesucristo, siendo que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, a su tiempo vino Cristo a rescatarnos de la vana manera de vivir, entregando su vida en rescate por nosotros, derramando su sangre, para que por esa sangre, Señor, fueran lavados nuestros pecados y hoy pudiéramos gozar, Señor, del perdón y de la vida eterna, por lo que te damos gracias en el nombre del Señor Jesús. Amén y amén. Alabado y santo sea el nombre del Señor. Iglesia amada, le invito a estar de pie, le invito a que le alabemos al Señor con júbilo en nuestros corazones. Aleluya, bendito. Visita nuestras redes sociales. Visita nuestras redes sociales. Suscríbete activando la campanita. Suscríbete activando la campanita. Comparte con nosotros el mensaje de la palabra de Dios. Comparte con nosotros el mensaje de la palabra de Dios. Le animamos a que consiga una Biblia, porque en ella encuentra la mente de Dios, el estado del hombre, el camino de salvación, la muerte de los pecadores y la felicidad de los creyentes. Sus doctrinas son santas, sus mandamientos son obligatorios, sus historias son verdad y sus decisiones inalterables. Léala para ser sabio, crea en ella para ser salvo y póngala en práctica para ser santo. Ella contiene luz para guiarle, alimento para reforzarle y consuelo para alentarle. La Biblia es el mapa del viajero, el bastón del peregrino, la brújula del piloto, la espada del soldado y la carta del cristiano. Le animamos a que consiga una Biblia,